Buenas noches a todos aquí. Primero que nada, muchísimas gracias por venir. Quisiera darles la bienvenida de parte del Museo de las Artes, de la FIL, obviamente, de la Feria del Libro, de la Red de Bibliotecas Universitaria y, por supuesto, de Cultura Guadalajara, que tiene este programa de Guadalajara como capital del libro y nos permiten reunirnos aquí en esta exposición y en esta actividad que la acompaña, que se llama Lecturas a Ciencia Cierta. Será la primera de una serie de charlas al respecto de la ciencia y su relación con los libros, cómo los libros nos han ayudado a mantener estos conocimientos vivos y expandirlos a través de la Tierra. El día de hoy tengo el gusto de estar con tres personas. Va a llegar Raúl Rojas más tarde, está en la FIL, pero no se preocupen, ahorita en un momento llegue. Me acompaña Luis Adolfo Orozco, que tiene un doctorado en la Universidad de Texas. Sus intereses de investigación son la óptica cuántica, la espectroscopía de precisión y las simetrías fundamentales. Es miembro de la American Physical Society, miembro de la Optical Society of America y miembro del Instituto de Física. El doctor Luis Adolfo Orozco nació en Guadalajara. Realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y de posgrado en la Universidad de Texas en Austin, obteniendo el grado de doctor en 1987. Su colaboración con la comunidad científica mexicana es extensa. Trabajó en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, midiendo la masa del antiprotón de 1987 a 1990. Fue luego profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook. Sus trabajos dirigidos a entender mejor la luz los llevaron a su grupo y sus colaboradores de la Universidad de Oregon a medir el campo eléctrico de un fotón con un método que simultáneamente permite estudiar los aspectos de onda y de partícula de la luz. Utilizando luz desarrollaron una trampa para atrapar unos pocos átomos de francio, uno de los elementos más raros del planeta, cuya estructura atómica tiene el potencial de revelar información sobre la fuerza débil, la responsable del inicio del ciclo solar, la que convierte los protones en neutrones. Sus experimentos han sido seleccionados por la American Institute of Physics entre los mejores del año del 96, 2000, 2002 y fueron reportados en las revistas Science, Nature, Scientific American, Discovery, Science News. Actualmente trabaja en el Joint Quantum Institute de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Bueno, presentaré a Raúl Rojas, a Diego Espejel. ¿Cómo ven? Mejor a Diego, porque aquí nos está acompañando. Diego nació en la capital de Diego Espejel. Disculpa, el historiador Diego Espejel. Nació en la capital de Jalisco en 1989. Es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se vinculan con el arte sacro, la iconografía y la iconología. Como miembro del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, participó en la conducción del programa Diálogos de Historia, transmitido por el 920 AM. Además, tuvo intervenciones en ciclos de conferencias relacionados con las devociones populares que se consolidaron en Guadalajara durante la dominación española. Actualmente es investigador y editor del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Entre los libros y catálogos que han editado se encuentra Horóscopo Metafísico, colección del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, la corrección de Firra Gladys Grothman, Universa Revelada, Sofía Echeverrí, Estanislao Contreras, Morfologías Liberadas, Antología Secreta, de Héctor Navarro y Homenaje a Luis Barragán, de Melendres. Junto a Sayuri Sánchez Rodríguez desarrolló los contenidos educativos de las muestras Pasión Espacio, Carlos Vargas Pons, Abstracción Continental, América Latina entre lo racional y lo sensible, bocetos para los frescos del Paraninfo, Tradición, Vanguardia, la obra gráfica de Rufino Tamayo, Los disparates de Goya, Desde el cuerpo y otras habitaciones, en colaboración con la curadora Ana Laura Camacho Puebla, Paloma Torres, Recreaciones Urbanas y Homenaje a Luis Barragán, Samuel Melendres Vallardo, por mencionar solo algunas. Entonces, el día de hoy, Diego nos acompaña para platicarnos un poco sobre la exposición, Impresiones del Pensamiento, y creo que así vamos a empezar y comenzamos la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Después, ¿sí me escuchan bien todos? ¿Sí? Después de estas formalidades casi aristocráticas, vamos a pasar a temas un poquito más sencillos. Bueno, Impresiones del Pensamiento, libros y manuscritos de los siglos XV al XIX, es uno de los varios proyectos que encabeza la Universidad de Guadalajara para celebrar el nombramiento de la Perla Tapatía como Capital Mundial del Libro. Este título se lo concede la UNESCO y mantendrá su vigencia hasta el 22 de abril de 2023, de manera que todavía tenemos motivos de sobra para celebrar. Concretamente, esta exhibición que desarrollamos nació de una conversación entre la maestra Maribel Arteaga Garibay, la directora de este recinto, y el doctor Sergio López Ruelas,
quien es el director del Sistema Universitario de Bibliotecas. Y en un principio se planteó como una idea general, como un pretexto, si ustedes quieren llamarlo así, para poder trabajar de manera conjunta y generar una iniciativa museográfica que nos permitiera sacar estas joyas bibliográficas que conserva, preserva y difunde hasta cierto punto la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Pero inicialmente nada más era el único recinto al que íbamos a recurrir. Sin embargo, después decidimos integrar también al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Entonces va a ser en esta fase germinal en donde a mí me invitan para sumarme como el curador. Imaginen mi sorpresa, ¿no? Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a definir cuál iba a ser el alcance del periodo histórico que queríamos abarcar, pero también cuántos ejemplares queríamos exhibir. Fue entonces cuando me pareció que teníamos que presentar más recursos para que estos bienes tuvieran mayor alcance en la experiencia de visita, pero también en el aprendizaje que podía generar en quienes acuden a este recinto universitario. Y es ahí donde se me ocurrió que íbamos a añadir elementos infográficos y digitales, pero también obras artísticas que nos permitieran crear estos puentes, estos puntos de enlaces que facilitaran el entendimiento tanto de la época o del tema de los libros que íbamos a exhibir, de los libros y documentos, porque tenemos estas dos condiciones. Debo reconocer aquí la valiosa ayuda que tuvimos de un grupo de especialistas que nos beneficiaron con su conocimiento, su amabilidad y su confianza. Estos fueron los tres factores que nos van a permitir realizar estos vínculos de colaboración con las más de 10 instituciones museísticas con las que empezamos a colaborar y en las que ellos laboran, para justamente generar los convenios de acuerdo que nos permitieron traer pinturas, estampas, esculturas e instrumentos de navegación astronómica, con los que por fin vamos a conseguir crear una atmósfera muy particular para cada módulo, ¿no? Y que el visitante de cierta manera tenga esta experiencia inmersiva y no nada más contemple los documentos y los bienes bibliográficos en un sentido plano, sino que les permita tener una apreciación mucho más completa. De ahí el por qué no me puedo atribuir todo el crédito. Es imposible. Si mi visión curatorial se pudo materializar, justamente va a ser por la intervención de todos estos apoyos, más el impacto del diseño museográfico, que se lo debo aquí a mis compañeros del equipo MUSA, quienes son los que finalmente determinan la distribución de los espacios, el manejo de los acentos de la luz y sobre todo la gama cromática, porque pensamos nosotros en el efecto final que va a tener esta exhibición. Como podrán darse cuenta, pues es un proyecto cuya índole solamente permite que se lleve a cabo mediante la participación de muchos talentos, y pues bien valía la pena incorporarlos a todos y tener estas retroalimentaciones. Es lo interesante de iniciativas así, porque nos permite aprender de todas las personas con las que podemos enlazarnos. Enfatizo igualmente el trabajo de los conservadores, de los restauradores, porque imagínense, tenemos libros desde 1484, el más jovencito, por decirlo de alguna manera, es de 1826, entonces no se crean que nada más se toman y se exhiben, no, hay que estabilizarlos. ¿Para qué? El cambio de temperatura, el cambio de humedad, el cambio incluso de la misma presión atmosférica hasta cierto punto los altera. Se requirieron hacer bases especiales para que sus aperturas tuvieran los ángulos indicados para no forzar
el paginado y tampoco las cubiertas. Entonces es todo un proceso que hay detrás para tener exhibiciones de este tipo que ya integran bienes patrimoniales. Ya en un nivel más teórico determiné como guía destacar el valor de la palabra como testimonio, uno de los testimonios más fiables que tenemos sobre los sucesos del pasado, ya que tanto escrita como impresa nos va a permitir conocer todas estas ideas, estas creencias, estos temores, los anhelos que van a caracterizar a las épocas que nos preceden. Ahí comentaba hace un momento con Luis, ¿no? Quisimos nosotros hacer evidente situaciones que en los tiempos contemporáneos quizá no valoramos por la facilidad que tenemos para comunicarnos, pero imagínense en el inmenso imperio español, el primero con alcance global, cómo gobernaban los monarcas a todos los súbditos que tenían en todos los continentes. Tenemos reales cédulas, que eran justamente estos documentos en donde ellos determinan cuál es su voluntad. Y para que se respetara, se finalizan con su firma y su rúbrica. Van a poder ustedes ver la firma de Felipe II, uno de los monarcas más poderosos de la historia, en diálogo con un retrato que es casi contemporáneo al documento que presentamos. De 1581 es el retrato, el documento es de 1580. Tenemos también la firma de Carlos III de Borbón, uno de los más importantes soberanos de esta dinastía, que se va a caracterizar por ser un déspota ilustrado, ¿no? Pues todos ellos de alguna manera u otra tuvieron una relación con nuestra ciudad. ¿Por qué? Era la capital del reino de la Nueva Galicia. Casi por 3 siglos fue un centro administrativo, político y religioso que hacía sentir su voluntad, su autoridad y sus designios en áreas que hoy superan por mucho al actual estado de Jalisco. Éramos la sede de una real audiencia, un tribunal de que la monarquía hispánica tenía en el Nuevo Mundo, en donde justamente todos los designios monárquicos, mediante estos funcionarios, se aplicaban, los oidores. Todo eso es lo que quisimos nosotros rescatar, porque finalmente estos testimonios del pasado sobreviven por los vestigios que dejan. Entonces, los libros y manuscritos que se presentan van a ser estas nociones de la fe, el saber y el poder, que nos van a dejar una profunda huella, tanto positiva como negativa. Tenemos un Maleus Maleficarum, yo siempre he dicho, uno de los libros más perversos que se han escrito, y no porque hablen de brujas, sino por la pésima opinión que tenían de las mujeres. Entre sus páginas, el odio, el menosprecio, el señalamiento a las damas es increíble. Evidentemente, es una obra del siglo XV, pero no por eso deja de ser un libro maléfico. Pero también es curioso, ¿no?, que estos párrafos tan odiosos sirvan para estimular la imaginación, ¿sí? Si bien es cierto que no es ni el único ni el último que habla sobre este tema, sí va a ser uno de los pioneros en reflejarnos y retratarnos la idea de una bruja, ¿no? Si yo les digo, ¿cómo es una bruja? Pues una mujer decadente, una mujer que tiene tratos con gatos, murciélagos y búhos, que utiliza de sirvientes y ayudantes, que se relaciona de manera medio especial, por no decir, porque aquí hay menores, con Satanás. Y por eso puse en diálogo algunas estampas de los caprichos de Goya, en donde son las brujas que así nos retratan, ¿no?, que devoran niños, que succionan su sangre, que los sacrifican. Entonces vamos a hacer estos, como les decía, puentes de entendimiento para seguir esta fórmula donde el visitante lea, vea, comprenda. Y ya que si le agrada, pues ya es mayor beneficio para nosotros, ¿no? Es nuestra satisfacción. Entonces, lo que quisimos fue destacar justamente este protagonismo que el libro tipográfico
y los documentos manuscritos han tenido para la generación, para la difusión y para la conservación del conocimiento, de estas impresiones del pensamiento, ¿no? De esta impresión en el sentido de yo qué opino de determinada realidad. ¿Sí? Cuando decimos nosotros, es que tengo la impresión de esto, jugamos con eso, ¿no? Una impresión tal cual, un objeto que se obtiene de la prensa tipográfica, pero también mi sensación, mi percepción de una realidad. Repito, nos basamos entre los siglos XV y XIX. ¿Por qué el siglo XV? Por el origen de la imprenta. Durante la segunda mitad del siglo XV es cuando Gutenberg va a poder desarrollar esta nueva técnica que va a facilitar la difusión del pensamiento y generar una revolución, ¿no? Va a ser más fácil que alguien que no sea de la nobleza o del clero pueda tener un libro en sus manos. Partimos inicialmente el primer módulo con lo escaso y caro que era tener un libro manuscrito que se llamaban códex, empezando por la materia prima, pergamino o vitela, extraídos de animales. Imagínense que en promedio un libro requería de 130 a 200 animales. ¿Quién podía pagar semejante cantidad? En segunda, los especialistas, que eran los copistas, amanuenses o escribanos, pues también cobraban su parte, porque no era gratuito. Algunos sí, sobre todo los que eran frailes. En estos espacios, los scriptorium, el scriptorium famoso, ¿no? Donde colocaban un atril y a copiar, y hay de ahí del que se equivocaba, porque la regañiza era buena. Mencionamos justamente cómo ellos se defienden de estos errores al atribuirlos a un diablillo curioso, Titivilus, que yo creo que muchos hemos caído en sus tentaciones. Ahora le llaman autocorrector o algo así, ¿no? En las redes sociales. Bueno, pues era Titivilus el que les susurraba al oído los errores ortográficos o al tartamudeo, ¿no? Cuando uno se expresa, o estar copiando un texto y ponernos a platicar, a agarrar el coto, como se dice. La situación es que, si bien se justificaban con el Titivilus, pues también fue muy importante que el pergamino y la vitela se dejara a un lado y se diera paso al papel, este maravilloso invento chino que mantuvieron en secreto por siglos hasta que los árabes se lo robaron, lo traen a Europa por medio de España, de Sicilia y del Mediterráneo, y pues ya se difunde, ¿no? Y va a permitir también generar más documentos. ¿Por qué? Porque era mucho más barata su producción. Sin dejar de lado también este pequeño recorrido por el papel amatl, la piel de venado, el jun que utilizaban nuestros pueblos prehispánicos, y con mayor antigüedad el papiro, ¿no? De los egipcios. Pues justamente todas estas ideas son las que nos van a permitir presumir las joyas que Guadalajara custodia. Una de las más valiosas que tenemos exhibidas es el libro de Nicolás Copérnico sobre la revolución de los orbes celestes, impreso originalmente en Nuremberg en 1543, y la capital de Jalisco es la única ciudad de América Latina que custodia un ejemplar de la primera edición. Imagínense ustedes, es una joya, por primera vez sale del recinto universitario, está aquí a nuestro alcance, y Copérnico, el padre de la revolución científica del Renacimiento, quien puso a la Tierra en su lugar, contra todo lo que se creía y contra incluso la idea del Renacimiento que colocaba al hombre como medida y centro de todas las cosas, le dijo: no, tu planeta no es el centro del universo, tú orbitas alrededor del Sol, te inclinas sobre tu propio eje, ¿sí? Y junto con los otros planetas, en su momento nada más se conocía hasta Saturno, giras y giras. El Sol no te sirve, no te reverencia, aunque seas el planeta habitado por la humanidad, la máxima creación de Dios. No, entonces eso va a generar una particularidad. Un libro que en un principio va a ser, digamos, tolerado por esta precisión de los cálculos que tenía, pero ya después va a ser condenadísimo, incluso incluido en los índices de libros prohibidos, y hay de aquel, el que lo tuviera, porque, ¿sí?
Galileo, o primero Kepler, después Galileo, pues van a aprovechar este conocimiento de Copérnico para desarrollar sus propios postulados, que finalmente yo creo que Newton es el que los va a llevar a la cumbre, ¿no? Entonces vemos cómo el pensamiento se va enriqueciendo con el paso de los siglos. Y pues ya no me quiero yo extender más, teniendo aquí expertos. Yo nada más soy un simple historiador. Entonces, pues les agradezco mucho por su asistencia y ojalá haya servido esta pequeña introducción para abrir la puerta a otros sabios. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar con un agradecimiento muy, muy grande, ¿no? Este fue un disparate que a mí se me ocurrió, ¿sí? Gracias a dos culpables que están aquí en el auditorio, a Teresa y Alfredo, que me lograron invitar a ver las joyas del museo, perdón, de la Biblioteca del Estado en febrero del 2020, ¿no? Tantitito antes de algo que pasó que nadie nos queremos acordar, ¿no? Gracias a ellos y después a la colaboración con amigos José María, Carlos Enrique y Gerardo, esto fue tomando forma y Gerardo fue el que se dio cuenta de que iba a haber esta exposición, ¿sí? Y dijo, no, pues vamos tratando de hacer una cosa, ¿no? Entonces, del lado de aquí de la universidad, pues la directora Maribel, ¿no? Y Diego, pues son los héroes del asunto. Florencia también puso hasta el agua, ¿no? Yo me consta, ¿no? Y por supuesto Alejandra y José Luis del Ayuntamiento de Guadalajara, pues por su entusiasmo a esta locura, ¿no? Y quisiera, todo parece indicar que Raúl sí va a llegar, está presentando un libro sobre el fútbol y la física en este momento en la FIL. Bueno, y bueno, aceptó venir, ¿no? Él es profesor en Berlín, ¿no? Ya lo presentaré oficialmente, pero esto no lo voy a decir en su cara, ¿no? Pero su equipo de robots fue campeón mundial de fútbol 2 años. O sea, eso no es una cosa de fútbol, o sea, los robotitos ahí peleándose, ¿no? Entonces, de veras que, bueno, algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Es bien, bien interesante y prometió hablar él más específicamente de Copérnico, ¿ok? Entonces yo no voy a decir mucho de Copérnico, pero de veras que esa es la joya de la corona, ¿no? Y me da muchísimo gusto que nos van a permitir entrar y verlo, está al fondo, ¿no? La idea original que a mí se me había ocurrido era tratar de invitarlos a ustedes a darse cuenta de que lo importante en este mundo es predecirlo, no entenderlo. Dejemos a los literatos creer que entienden, dejemos a los filósofos, eso no sirve de nada. Lo que sirve es predecirlo. Lo que sirve es predecirlo. El saber que cuando yo voy a abrir el agua, en mi casa va a fluir. El saber que cuando le voy a apretar a la luz, se va a prender. Pero lo que ha sido más maravilloso, y ahí es donde yo voy a entrar a decirles, es que esa predicción, ese hablar en matemáticas que nos dio tanto horror en la primaria y en la secundaria, y a unos hasta ahorita, ¿no? Como a mí, ¿no? Híjole, tengo que resolver eso, ¿no? Eso, en muchas ocasiones, cuando se formulan las leyes, quien las formula no alcanza a darse cuenta de todo lo que es posible predecir con ellas. Y con el paso de los años y nuestra habilidad
de entender ese lenguaje matemático, vamos encontrando nuevas y más interesantes soluciones. Sí, y eso es, el fundador de eso es justamente Galileo. Bien, los otros, Raúl es profesor en Berlín, en la Libre, mientras que Susana, Toño y Jaime son miembros del Colegio Nacional. Susana es astrónoma y va a hablar de formación de planetas, es su tema. Toño es biólogo y va a hablar, él hizo un trabajo bien lindo basado justamente en los principios de la evolución de un libro, que es el libro de El origen de las especies, con el COVID, que apareció en Nature, y se supone que eso debe hablar y es muy, muy ameno. Y Jaime es el experto mundial sobre la destrucción de los dinosaurios por ¿cómo se? No me acuerdo el lugar. El meteorito en quién sabe qué, ¿no? Eso, Entonces creo que van a estar interesantes y ojalá les pasen el pitazo a otras personas para que vengan, ¿no? Entonces les decía que yo no voy a decir mucho de Copérnico. No me puedo aguantar enseñarles que sí, Copérnico estudió en Italia, por lo tanto vale la pena, ¿no? Copérnico estudió medicina en Italia, ¿ok? Pero también astronomía y astrología, por supuesto, sí, las dos cosas. Y Copérnico era pues creo que lo que en Guadalajara se llama o se llamaba un canónico. Entonces a él le pasaban una lana para vivir y no tenía que trabajar. Y gracias a eso pudo hacer sus cosas, ¿no? Y el libro, pues espero que tengan oportunidad de verlo. Ese libro efectivamente fue tolerado por más de 70 años. No estuvo en la Inquisición, no lo puso en el índice. Fue gracias a Galileo y a su bocota que lo pusieron en el índice, ¿no? Pero no había dos índices, el índice a quemar y el índice a guardar. Y me gusta muchísimo esta idea, se salvó por su poder de predicción. Cuando vean el libro, la parte sobre las órbitas es una de 6 partes o de 7 partes. La parte más importante por la que lo guardaban era porque podía predecir cuándo iba a ser la Pascua. Y los negocios son negocios, la Pascua, pues oiga, hay que cobrar, ¿no? Por favor. Y ¿cómo no vamos a saber cuándo va a ser la Pascua el año que entra, ¿no? Entonces, eso lo salvó, la capacidad de predicción. Entonces, esta idea de que la ciencia nos da capacidad de predicción hasta te salva, ¿no? Ahí sí no lo salvo. Pero la persona de la que les quiero contar algunas anécdotas más que otra cosa es de Galileo Galilei. Para mí sí es el padre de la ciencia contemporánea. Es la persona, y se los voy a tratar de mostrar, que usó por primera vez matemáticas como capacidad predictiva. Y van a ver cómo lo usaba. Es un ejemplo lindísimo que a mí me gusta mucho de cómo lo usaba él. Galileo nació en Pisa, su papá era músico y los Medici se lo llevaron a Florencia y Galileo vivió por primera vez en Florencia cuando tenía 2 años. Los que conozcan Florencia, su casa estaba a media cuadra del Palacio Pitti, por la vía de la Chiesa. Algunos de ustedes los he llevado, sí, ya sé, saben exactamente dónde es. Pues ahí es, y es en vía de la Chiesa número 29. Él se fue a estudiar, su papá le dijo, tú necesitas una profesión seria, vete a estudiar medicina. Se fue a estudiar medicina en Pisa y parece ser que no le gustó, lo que le gustaba eran las matemáticas. Se puso a estudiar matemáticas, pero después se puso a estudiar astronomía y antes de irse a Pisa había estudiado pintura. Había estudiado pintura y dibujo en Florencia. Bien,
ya que su primer trabajo de profesor fue en la Universidad de Padova, y en la Universidad de Padova él empezó aquello, o sea, me imagino que más de alguno de ustedes quiere hacer un startup, ¿sí? Todo el mundo queremos hacer un startup. Galileo hizo un startup ahí en Padova, vendiéndoles telescopios a quién, a los navegantes venecianos que están al otro lado. Sí, pues era negociazo, ¿no? Vender telescopios para navegantes, ¿no? Entonces, aquello de que el startup es un invento del finales del siglo XX no es cierto, ¿eh? No. Entonces, Galileo tenía un puesto ya en la Universidad de Pisa, pero él quería regresarse, a Florencia. Y era muy aguzado y bastante político, y entonces le pidió al duque, al gran duque, que le exigiera a la Universidad de Pisa que lo comisionaran a Florencia para darle clases de matemáticas al gran duque. Cosa que todo el cuerpo de profesores tenía que pagar el sueldo de Galileo para que el otro no diera clases. Cosa que le creó algunas antagonismos, ¿no? Entonces mucha gente sonrió cuando tuvo problemas. Poquito después convenció al gran duque, ya cuando estaba en Florencia, lo convenció de hacer un primer observatorio. Este es una foto de más o menos donde está el observatorio, ¿sí? Era una casa, pero ahí la hizo, ¿no? Pueden reconocer el domo, pueden reconocer la señoría, ¿no? Está en el sur oeste de la ciudad, hay una placa que no se ve muy bien, pero es diciendo que ahí fue su primer, esta sí es una foto de el lugar al que no se puede entrar, ¿no? Es una casa privada. Y les decía que era una cosa muy importante que había estudiado él pintura. ¿Por qué? Porque hizo esta acuarela de la luna. Y se pueden dar ustedes cuenta que entendía de luces y sombras, ¿sí? Y esta acuarela él la hizo a mano, técnicamente sabía muy bien, pero es muy importante que vean que no era lisa, lo cual inmediatamente lanzó el estrépito en ciertos sectores muy conservadores que decían, no, es que la luna tiene que ser perfecta. Y Galileo decía, pero pues véale, tiene montañas. Y lo dibujó y hizo una publicación en la que si pagabas una fortuna, te daban mandó a hacer un grabado basado en esto. Había la versión con ilustraciones y la versión sin ilustraciones. Esta es la versión con ilustraciones. Y es una página más o menos normal así, ¿no? Cuando a mí tuve la fortuna de pedirles que si nos enseñaban unas cosas, me decía el curador, pero poco quieres ver la acuarela de la luna, sí, por supuesto, pero es la cosa más valiosa que tenemos de Galileo, por eso. Pues yo quiero verla, ¿no? Y hasta tocarla si se puede, ¿no? Entonces, entre los otros libros que yo relaciono con ese edificio está esta carta, la foto no es de lo mejor, pero esta carta es la carta en que le anuncia Galileo al gran duque que Saturno no es un objeto, sino son tres. Miren, no sé si pueden ver tres bolitas ahí. ¿Sí? Los estaba viendo de canto y era el anillo. Y le está dando el súper secreto, no es que acabo de descubrir esto. Es el momento de la primera publicación, ¿no? Es exactamente esto. Durante el tiempo que él estuvo al servicio del Gran Duque, sí,
consiguió una casa prácticamente a espaldas de el Palacio Pitti, es en San Giorgio, y en esta casa es donde, cuando menos esta cosa dice, que ahí fue donde estudió los satélites de Júpiter. Ahí en esa casa fue donde los estudió. Esa casa después fue la casa de su hijo. Y ya cuando tuvo los problemas con la Inquisición, de las cuales les voy a contar un poquitín más en un momento, se fue él entonces a vivir exilado fuera de la ciudad de Florencia, fuera de las murallas, ¿sí? Y en Arceti, donde hoy está, pues estuvo el Departamento de Física de la Universidad de Florencia. Ahí está su casa, este es el interior de la casa. Esta casa estaba junto al convento donde eran las hijas monjas, de manera que le podían pasar la comida inmediatamente de casa. Y este es su estudio, este es el estudio donde él trabajó al final de su vida, y este es el retrato de Galileo que les dice a ustedes adiós a la hora que van saliendo de los oficios. Es el último retrato que está en los oficios, es el de Sutermann de Galileo. Pero lo más interesante, la parte con la que quiero cerrar más o menos, es lo siguiente. Galileo tuvo problemas con la Inquisición en gran medida por su arrogancia y su hechura. O sea, sí se las estuvo buscando, ¿no? El tipo era sumamente inteligente, pero nada agradable, ¿no? Él era el encargado de la oficina de patentes de Florencia, y todos los requisitos de, oiga, ¿me puede dar una patente por esto? Los rechazaba, pero de una manera tan insultante, ¿no? O sea, los que estén en el mundo académico, que saben que cuando llegan el referato no está uno temblando, no hombre, los insultos de Galileo eran así. Entonces había mucha gente que no le dolía que tuviese problemas. Y por supuesto Galileo tampoco era infalible. O sea, la metida de pata más hermosa que hizo es su explicación de las mareas. O sea, todos los navegantes saben que hay 2 mareas al día, y Galileo tenía una explicación perfecta para una marea al día. Y le decían, oiga, pero si hay 2, es que miden mal. ¿Lo vas a convencer a los marineros que tienen que esperar la marea? Pues son 2 veces al día. Los detalles de esos no ayudaron a su cosa. Tenía era amigo personal de un papa, y luego ya no fue amigo del siguiente, y las cosas empezaron a empeorar, y para los años 30 se pusieron muy feas para él, y finalmente lo juzgaron. Los que conocen Roma, en Santa María sopra Minerva es donde lo juzgaron, a un lado de la Plaza Navona y del Panteón. Y afortunadamente, de regreso, el cardenal de Siena, que era su amigo, le dijo, ay, mira, quédate aquí para que te recuperes una temporada. Y lo incitó a que se volviera a poner a estudiar cuáles son las leyes del movimiento acelerado, cómo se acelera un cuerpo al caer. Nada más eso. Y le ayudó a hacer unos... ¡Llegó Raúl! ¡Llegó Raúl! ¡Bravo! ¡Qué bien! No. Espera, todavía yo sigo, espérate. No, pero muchísimas gracias, de veras, porque eso es heroico, lo que logró Raúl. Pero bien, entonces, lo que hizo en Siena es que retomó esos experimentos
Y para mí es la mayor contribución de su vida. Esos experimentos aparecieron en su último libro. Las palabras importantes que quiero señalar es matemáticas y la mecánica y el movimiento local. ¿Sí? O sea, es un estudio del movimiento. Y los aparatos que usaba para hacer esos experimentos eran, por ejemplo, estos. Estos están en el Museo del Galileo en Florencia. Y otra vez, mostrándoles los manuscritos que tuve la fortuna de ver, este es un estudio que los que se acuerdan de física, de la el disparo, pues, ven los disparos cómo van cayendo aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Hay cosas muy, muy lindas en este libro. Este libro, Einstein dijo que este libro es el padre de la física moderna, es donde nace la física. ¿Por qué? Ahí está el principio de la relatividad. El principio de la relatividad no es de Einstein, es de Galileo. Es una cosa que todos ustedes conocen, que si ustedes se suben a un tren y pueden caminar tranquilamente, si no se está acelerando no lo van a notar. Y si ustedes tiran una moneda al aire, la moneda sube y baja nada más. La moneda no se mueve hacia adelante, y eso es el principio de la relatividad, ¿no? Ese es de Galileo. Y lo más importante que les decía es que empezó a tratar el movimiento matemáticamente. Antes de mostrarles, para terminar, cómo lo hizo, que a mí todavía me impresiona, sí quisiera contarles, pues, cómo le hizo para publicar este libro. Galileo tenía prohibido entrar a Florencia. Tenía prohibido escribir, tenía prohibido publicar. Entonces, el embajador francés llegó con Galileo y Galileo le dijo, ¿sabe qué? Aquí están mis notas sobre mecánica. ¿Por qué no se las doy a usted para su uso personal? Pero se las va a llevar, por favor, a Holanda, a Leiden. ¿Sí? Ven ahí el que dice a Leiden. Y para que las publiquen. Como los Países Bajos no estaban bajo el control de la Iglesia Católica, la Inquisición no se valía. Y en ese libro, ¿sí? Es real, y incluso Newton lo dice, pues es que ahí está ya todo, ¿sí? Y lo que es hermoso es leer la introducción, porque dice Galileo, ¡ay, qué sorpresa me llevé! Yo le había dado estas hojas al embajador francés y de repente me llega una carta de la familia Elsevier en Holanda que si los podíamos imprimir, y por supuesto me da mucho gusto que los impriman, ¿no? Me da mucho gusto, así es que se las dejamos a ustedes y así las hacemos. Entonces, es una historia fascinante, es un libro brutalmente importante, y solo para darles una idea, este libro está escrito antes de que se pudieran escribir ecuaciones. Las ecuaciones se las debemos a Descartes y compañía, 40 años después. La fórmula que todos recordamos es que la distancia es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo lo iba a decir matemáticamente Galileo? Dice, la distancia recorrida va como la suma de los números nones de los intervalos. 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. 9 más 7, 16. 16 más 9, 25. 25 más 11, 36. Ahí están. La T cuadrada. O sea, el tipo tenía ingenio, y para mí es el fundador de la ciencia predictiva, en que ya nos dice cómo calcular.
Sí, con ello no me resta sino darles las gracias y sobre todo a los que me entusiasmaron para seguir con esto y a los que están aquí como mi estimadísimo Raúl. Oye, ¿a qué horas quieres que después de que hable Raúl? Perfecto. Okay. Nos van a permitir entrar a ver la exposición y a ver el libro que está ahí atrás y yo no he dicho gran cosa del libro. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora sí, ya muy en serio, ¿no? Pues me da muchísimo gusto que Raúl haya llegado, de veras, mucho, mucho. Era emocionante eso. Raúl es, pues yo lo conocí, nos conocimos en 16, ¿no? Sí, en 16, en Illinois. Raúl ha sido profesor, bueno, él estudió física y matemáticas en el Poli. Para mí Raúl es así como un científico ilustrado, y lo va a mostrar, porque luego estudió economía, ha hecho cosas bien interesantes en epidemiología, trabaja en redes neuronales, en inteligencia artificial, tiene los autos sin piloto en Berlín, ¿no? Se dan cuenta, eso es un científico ilustrado, ¿no? Los últimos contactos con los que yo he tenido con Raúl han tenido que ver, yo soy uno de los 200 o 300 lectores del confabulario todos los domingos en el Universal. Raúl ha estado escribiendo desde hace más de un par de años una serie bien, bien linda de los libros importantes para la historia de la humanidad. Si hay alguien que ama los libros, miren, ¿sí? Yo, pues, soy más duro y nomás pues, los predictivos, ¿no? Pero Raúl decía, oye, pero hay cosas tan... Pero sí ha hablado de los de Galileo y de los de Copérnico y de muchas otras cosas. Entonces, me pareció increíblemente afortunado invitarlo a que viniera y me dice, sí, voy a andar ahí en la fila. Ah, qué maravilla, ¿no? Porque él está en Berlín, ¿no? Hay un detalle que de veras quiero que, pues, siendo profesor yo y tratando de no hacer mucho daño a los alumnos, que es lo único que podemos hacer los maestros, Raúl ganó el premio del mejor profesor de universidad en Alemania en el 14, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es la mejor presentación que tiene y de veras, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes y gracias al entusiasmo de Luis, que fue el que organizó todo esto. Y cuando me dijo que en México había un ejemplar de la obra magna de Copérnico, pues para mí fue toda una sorpresa que aquí en este recinto hubiera una copia, ¿no?, de ese libro que es histórico. Es un libro que marcó un parteaguas en la historia científica de la humanidad, así que va a ser toda una sensación después poder ver el libro aquí a un lado. Ahora, para hablar del libro de Copérnico hay que referirse primero a lo que existía antes de Copérnico. Antes de Copérnico, la tradición astronómica era la tradición dictada por Ptolomeo, por la obra de Ptolomeo llamada el Almagesto. El Almagesto es en realidad un libro que se escribió en Grecia en el siglo II de nuestra era, precisamente por el griego Ptolomeo. Y el modelo que plantea Ptolomeo en su obra es un modelo geocentrista, lo que se llama el modelo geocentrista, donde la Tierra está en el centro del universo
y todo gira alrededor de la Tierra. Ahora, eso tiene una razón de ser, hay una conexión, digamos, física con la astronomía en este caso, porque es también el modelo aristotélico del universo. Lo que creía Aristóteles, lo que postulaba Aristóteles y que retomó Ptolomeo, es que la forma perfecta de movimiento es la forma dada por la esfera, y así, de esa manera, el universo consistiría en una serie de esferas concéntricas a lo largo de las cuales se mueven el Sol, la Luna y los planetas, los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Así que se pueden ustedes imaginar el universo como primero la Tierra en el centro del universo, varias esferas concéntricas donde se desplazan los planetas, y después la esfera también de las estrellas, ¿no? Que es la esfera de la bóveda celeste, donde tenemos a las estrellas moviéndose alrededor de la Tierra. Eso tiene que ver con la física de Aristóteles, porque Aristóteles pensaba que había 4 elementos fundamentales: el agua, la tierra, el fuego y el aire, y esos elementos fundamentales tenían una cierta densidad, o más bien trataban de alcanzar su posición originaria. En el caso de la Tierra, la posición originaria es hacia abajo, lo podemos ver todos los días cuando dejamos caer un objeto, se va hacia el centro de la Tierra. Y entonces la explicación física no era una teoría de la gravitación como la que tendremos después con Newton. La explicación física es que había un punto privilegiado en el universo hacia el cual tendían ciertos elementos, y esos elementos serían la tierra y el agua. El fuego y el aire, por el contrario, tienden hacia arriba, tienden a alejarse de ese punto privilegiado, y por eso vemos que el aire asciende o el humo asciende, y también el fuego, las llamas del fuego se van para arriba, ¿no? Entonces, lo que tienen ustedes aquí es no solamente, digamos, una explicación del movimiento de las estrellas, sino una explicación incipiente de la física detrás de la astronomía, que claramente es errónea, pero al mismo tiempo da una explicación que parece plausible. Había un quinto elemento en esta física aristotélica, que es lo que se llama la quinta esencia, que sería lo que llena el espacio entre las estrellas más lejanas y la Tierra, o sea, la substancia que explica al resto del universo. Y curiosamente los físicos actualmente vuelven a hablar de la quinta esencia, ¿no? Están buscando por qué el universo se expande y qué es lo que explica esa expansión, y una de las teorías que existe ahora postula esa quinta esencia, regresando, no a Aristóteles, pero utilizando la palabra, ¿no? que utilizaba Aristóteles. Así que hay un modelo físico detrás de esta astronomía. No es tan, cuando miramos todo esto desde el punto de vista de nuestra educación en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, parece un poco absurdo pensar que la Tierra pudiera ser el centro del universo y que las estrellas, estando tan lejos, puedan ir girando alrededor de la Tierra, porque irían a velocidades increíbles, ¿no? Dada la gran distancia que hay respecto a las estrellas. Pero no es tan absurdo, porque hay una teoría física detrás de eso, que es la teoría aristotélica de los 4 elementos, además de la quinta esencia. El problema con ese modelo de las esferas concéntricas, a lo largo de los cuales se mueven los planetas y el Sol y la Luna, es que no explica las observaciones astronómicas. Ya desde los babilónicos y desde la época de los griegos, la precisión con la que podían observar el movimiento de los planetas era suficiente como para darse cuenta que un movimiento circular uniforme no bastaba para explicar las observaciones astronómicas. Entonces hay una contradicción. Por un lado tenemos esa idea de que la figura perfecta es la esfera y los planetas se desplazan a lo largo de esferas, pero por otro lado las observaciones nos dicen que si eso ocurre, no puede ser de una manera uniforme, van los planetas como moviéndose con velocidades distintas. Entonces, Ptolomeo hizo 2 cosas fundamentales para ajustar las observaciones al modelo de las esferas. El primer ajuste es agregar movimientos circulares suplementarios, los llamados epiciclos. Es decir, según la teoría de Ptolomeo, por ejemplo, Marte se movería alrededor de la Tierra en un círculo,
pero no sería ese círculo ya el que explica el movimiento de Marte, sino ese círculo es el centro de otro círculo más pequeño en el cual está montado Marte, y el círculo más pequeño, el epiciclo, va girando alrededor de la Tierra y el epiciclo mismo va conduciendo el movimiento de Marte. Es como en los espirógrafos. Si alguna vez utilizaron un espirógrafo para niños y aprendieron a hacer figuras geométricas, ese es el movimiento de los epiciclos. Tienen un círculo que va alrededor del cual va girando otro círculo y les da una especie les dan una especie de bucles que sirven para pintar, en este caso en el espirógrafo, pero en el caso de Ptolomeo para explicar el movimiento de los planetas. En el caso, esto es sobre todo notable, en el caso no tanto de la Luna o de Venus, es más notable en el caso de Marte. Marte es el planeta que tiene la primera órbita un poco menos circular. Es decir, las órbitas de los planetas, hoy sabemos, gracias a Kepler, son elípticas. Los que tuvieron, digamos, física newtoniana en la preparatoria o en la universidad saben que se puede demostrar que las órbitas de los planetas son elípticas, y eso conlleva un problema, porque cuando un planeta se acerca al Sol, por ejemplo, en su parte más cercana va más rápido, lleva una velocidad mayor que cuando está en la parte más lejana. Entonces la velocidad de los planetas alrededor del Sol, en este caso, no es uniforme. Si además lo tratan de medir respecto a la Tierra, pues menos uniforme va a ser el movimiento de los planetas, y entonces necesitan los epiciclos para describir la forma, la rotación de Marte, por ejemplo, alrededor de la Tierra, si ponen a la Tierra como el centro de referencia, pero además necesitan un punto privilegiado que Ptolomeo llamaba el ecuante. El problema es que el movimiento con velocidades diferenciales a lo largo de un círculo que es perfecto no parecía algo muy perfecto. Entonces, para adecuar las observaciones y para continuar con esa idea de que todos son una especie de engranes que tienen un movimiento uniforme, Ptolomeo agregó el ecuante. El ecuante es un punto fuera de la Tierra, desde cuya perspectiva el movimiento de un planeta alrededor de la Tierra sería uniforme, es decir, en tiempos iguales tendría el mismo desplazamiento. Esos son los ajustes que hace Ptolomeo a la física aristotélica, es decir, Aristóteles nada más tenía sus esferas, lo que se llamaba las esferas del universo. Ptolomeo en el siglo II después de Cristo incluye los epiciclos que ya habían sido postulados por otros astrónomos griegos, le agrega el ecuante y de esa manera logra un ajuste bastante adecuado entre las observaciones y la teoría. La teoría sería la teoría de los epiciclos. Bueno, los epiciclos, si ustedes llevaron también en la universidad análisis de Fourier, saben que con una transformada de Fourier con un análisis de Fourier se puede simular o se puede generar cualquier movimiento. Si ustedes toman una órbita, si quieren una órbita cuadrada, una órbita en donde el planeta va moviéndose en un cuadro alrededor de otro planeta o del Sol, basta que le agreguen epiciclos. Más y más epiciclos les permiten a ustedes modelar cualquier órbita. Y por eso en el caso de Ptolomeo, a veces no hay una sola órbita circular más un epiciclo, puede haber otro epiciclo adicional para adecuar las observaciones a la teoría, ¿no? Y por eso coloquialmente a veces se dice, cuando uno entra en problemas y empieza a explicar una teoría y luego la hace más complicada, le mete más elementos, se dice que le está uno metiendo epiciclos a la teoría, porque está ajustando, ¿no? Sobre la marcha está uno ajustando lo que está diciendo con respecto a las observaciones. Bueno, ese es el estado de la astronomía hasta el siglo II de nuestra era, con Ptolomeo. Su tratado se llamaba el máximo compendio matemático, así lo llamaban los griegos y después los árabes, y traducido al árabe, los árabes son los que recuperan ese manuscrito, toda esa teoría que se había perdido en Europa, los árabes lo traducen como Almagesto, lo más grande o lo máximo, ¿no? Es ese libro que desde el siglo VIII de nuestra era hasta Copérnico prácticamente va a dictar lo que es la
convencionalidad astronómica, lo que es el modelo con el que se puede explicar el movimiento de los planetas. Ptolomeo es lo que tenemos hasta que llega Copérnico. Copérnico aparece en el Renacimiento, alrededor de 1500, y escribir su libro, que vamos a ver después, sobre las órbitas celestes, le tomó 25 años. Empezó a escribir en 1514 acerca de las órbitas de los planetas y la teoría que él iba a fundamentar, que es una teoría heliocéntrica. Es decir, aquí Copérnico pone al Sol cerca del centro del universo, no lo pone en el centro del universo. Muchas veces se dice que Copérnico puso al Sol en el centro del universo y no es exacto, lo pone cerca del centro del universo porque de otra manera no funcionaban los epiciclos, pero vamos por partes. Entonces, Copérnico lo primero que hace es proponer una teoría heliocéntrica. No es el primero que la propone. La teoría heliocéntrica ya había sido propuesta por el griego Aristarco 4 siglos antes de Ptolomeo. Cae en el olvido durante muchos siglos, sobre todo porque no hay una teoría física detrás y no hay la autoridad de Aristóteles detrás de toda la configuración, ¿no?, que se proponía para el universo. Pero bueno, Copérnico regresa a esa idea, no era el único que pensaba así. Copérnico estudió en Italia había varios heliocentristas en esa época en donde él estudia, y a partir de 1514 empieza a escribir sobre algunos cálculos que él tenía donde proponía una nueva forma de explicar las observaciones astronómicas, poniendo ahora no a la Tierra en el centro, sino al Sol en el centro. El problema siguen siendo las órbitas elípticas, ¿no? El problema es que con un círculo, aunque pongamos a la Tierra en el centro del universo, con un círculo no se van a poder explicar los movimientos planetarios, y como mencionaba yo, las observaciones astronómicas eran muy precisas y les permitían a los astrónomos ver que el movimiento no era uniforme alrededor de un círculo. Pero a Copérnico no le gustaban los ecuantes de Ptolomeo. Recuerden que el ecuante era un punto privilegiado externo a la Tierra, desde cuya perspectiva el movimiento de los engranes, de los epiciclos, era uniforme. Copérnico quería tener movimiento uniforme porque le parecía una cosa elegante. Si ustedes proponen un engrane para una máquina, lo que quieren es que el engrane vaya girando con una velocidad angular uniforme, no quieren que vaya acelerando y parándose, incluso regresando, sino quieren que vaya con una velocidad uniforme. Es lo que quería hacer Copérnico. Para lograr esto, lo que tiene que hacer Copérnico para eliminar el ecuante ptolomeico y además tener a la Tierra en el centro del universo, es que tiene que mover el centro de las órbitas, de la órbita principal alrededor de la cual se mueven los epiciclos, lo tiene que desplazar de la Tierra. Es decir, la Tierra, el Sol está en el centro del universo, pero el círculo alrededor del Sol no tiene su centro en el Sol mismo, lo tiene desplazado del centro del Sol. Entonces, Copérnico propone para cada uno de los planetas, propone un círculo principal de rotación, y ninguno de esos círculos tiene el mismo centro, no son concéntricos. O sea, uno pensaría, bueno, si ya Copérnico propuso que el Sol es el que está en el centro del universo, lo que sería lógico pensar es que todos los círculos que explican el movimiento de los planetas tienen el mismo centro, ¿no?, que son concéntricos en el Sol. Pero no es así, cada círculo tiene una relación distinta, y uno de los círculos privilegiados es el círculo de la Tierra. El círculo de la Tierra, y aquí hay una contradicción, Copérnico es un revolucionario, pero es un revolucionario a fuerzas, es un revolucionario que en realidad está destruyendo el sistema de Ptolomeo, pero al mismo tiempo está conservando partes del sistema de Ptolomeo, y por eso se ha dicho muchas veces que Copérnico es el primer astrónomo moderno, pero es el último ptolomeico, porque su sistema contiene partes que se parecen al sistema ptolomeico. Una de esas partes es que la Tierra juega un papel, o el centro del círculo de la Tierra juega un papel, con respecto al Sol, juega un papel importante para el resto de los planetas matemáticamente. La cuestión que
Copérnico también mantiene del sistema ptolomeico son los epiciclos. Copérnico no puede eliminar los epiciclos porque necesitaría haber utilizado elipses, como ya había mencionado, ¿no? Para describir el movimiento de los planetas. Entonces Copérnico, a pesar de que Copérnico conocía muy bien la elipse, y Copérnico era un matemático muy bueno, y a pesar de que conocía las propiedades de la elipse y que podrían haber sido utilizadas para describir el movimiento planetario, no decidió utilizarlas porque tenía esa idea fija de que el movimiento perfecto era el movimiento circular y lo único que había que hacer era hacerlo uniforme sin utilizar el ecuante ptolomeico. Entonces lo que tiene que hacer es conservar los epiciclos de Ptolomeo. Desplaza las órbitas planetarias del centro del Sol y además tiene que poner al Sol un poco desplazado del centro del universo. Esa es una cuestión muy importante. Ptolomeo tenía cierto número de epiciclos y nadie se pone de acuerdo. O sea, si ustedes revisan la literatura, nadie se pone de acuerdo cuántos epiciclos tiene Ptolomeo, que parece absurdo a estas alturas del partido después de tantos siglos, pero es el problema de la interpretación de toda la teoría. Y hay incluso modelaciones en computadora donde se reproduce la teoría ptolomeica y la teoría copernicana, y se habla de entre 40, algunos autores mencionan 40 epiciclos en Ptolomeo, algunos autores mencionan 48, varía mucho según a quienes ustedes lean. Pero en el caso de Copérnico incluso tuvo que agregar más epiciclos que Ptolomeo. Entonces hay una contradicción porque están ustedes simplificando la teoría, están haciendo algo que es más lógico, que es poner al Sol en el centro del universo, y así comienza el libro de Copérnico. Empieza diciendo: el movimiento de las estrellas alrededor de la Tierra tendría que darse a una velocidad casi infinita para que la Tierra fuera el centro del universo y explicar el movimiento de las estrellas. Él dice: es más lógico pensar que el Sol está en el centro o cerca del centro del universo, la Tierra se mueve alrededor del Sol y las estrellas están fijas. Son estrellas fijas que no se están moviendo, pues dada la distancia, ni siquiera podemos ver su movimiento, a pensar que llevan una velocidad infinita. Entonces, por eso es uno de los elementos básicos también en la teoría copernicana, eliminar la contradicción del movimiento con velocidad casi o velocidades fantásticas de las estrellas alrededor de la Tierra. Entonces, Copérnico, como decía, tiene que agregar más epiciclos para adecuar las observaciones y tiene que desplazar el centro de las esferas donde se mueven los planetas o donde se mueven los epiciclos de los planetas del centro del universo. Y además hay una tercera complicación, y la tercera complicación es que las órbitas de los planetas no se dan en el mismo plano. O sea, uno tiende a pensar que tenemos el Sol en el centro del sistema solar, y entonces hay un plano, y en ese plano tenemos todas las órbitas de los planetas, y no es así. Las órbitas de los planetas tienen un ángulo con respecto a ese plano ideal, y cada órbita planetaria tiene un ángulo diferente. Entonces, ese aspecto lo considera Copérnico. Su teoría es de tercera dimensión, no es una teoría plana con epiciclos planos, sino con epiciclos que necesitan esferas. Por eso necesita esferas, porque es de tercera dimensión la descripción que está haciendo. Al final de cuentas, con tantos ajustes que tiene que hacer Copérnico para tener al Sol en el centro del universo, tenemos una propuesta teórica que, sin embargo, y ese fue el gran problema de Copérnico, sin embargo, no es más precisa que Ptolomeo para explicar las observaciones. Entonces, por eso Arthur Koestler, que escribió un libro sobre Copérnico y Ptolomeo y toda la astronomía de la época, dice que el libro de Copérnico es el libro que nadie leyó. Así se llama, el libro que nadie leyó. Y nadie lo leyó porque, bueno, sí lo leyeron muchas gentes, ¿no? Pero contadas, digamos, porque es muy difícil de leer. Es un libro difícil de leer por las matemáticas que contiene,
por la complejidad de la construcción, al tener los diferentes engranes, los diferentes epiciclos que además no son concéntricos y que además son de tercera dimensión, en el sentido que las órbitas de los planetas no se dan en el mismo plano. Y además, como ya mencionaba Luis, no hay ecuaciones en el libro. No es que podamos escribir el álgebra necesaria para entender el sistema de Copérnico, sino que toda la argumentación es geométrica, como en Euclides, como en los elementos de Euclides, donde todo se da con regla y compás. A ese nivel son las explicaciones de Copérnico, con regla y compás. Las versiones modernas del libro de Copérnico, más accesibles, lo que hacen es que tienen la traducción, bueno, el primer problema es que la obra está escrita en latín, ¿sí? Entonces no hay muchos que lean latín en la actualidad, primero hay que traducirlo al inglés o al español. Pero las mejores versiones que existen del libro de Copérnico traen la traducción en inglés y traen las ecuaciones a pie de página, lo que permite entender qué es lo que está ocurriendo en el libro. Entonces ya pueden ustedes entender, lo que pasa es que tiene este círculo más este epiciclo, me da este movimiento y ya tiene todo el álgebra. El álgebra no existe como tal de manera simbólica en la época que Copérnico escribe. Y por eso a veces se dice que dos libros claves del Renacimiento son por un lado el libro de Copérnico y por otro lado el libro de Cardano. De Cardano, que resuelve el problema de la cúbica, del polinomio cúbico, y empieza a introducir elementos del álgebra simbólica en las matemáticas. Es en el Renacimiento donde la gente empieza, los matemáticos empiezan a escribir ya X y Y empiezan a usar el símbolo de sumatoria y de sustracción y otros símbolos para poder escribir ecuaciones. Es un proceso que tarda muchos siglos hasta que ya realmente tenemos una álgebra simbólica que realmente está lista hasta Descartes, hasta que Descartes escribe la geometría, y en la geometría ya utiliza lo que hoy llamaríamos la geometría analítica en las escuelas. Bueno, el asunto es que el libro de Copérnico es el libro que nadie leyó más que los especialistas, porque los especialistas sí podían entender esa geometría de regla y compás, pero no era más preciso que Ptolomeo. Entonces tienen ustedes una teoría que es más elegante físicamente, que permite explicar esa paradoja de que las estrellas vayan tan rápido en el modelo de Ptolomeo, pero no en el modelo de Copérnico, que en el modelo de Copérnico están fijas. Es más elegante, pero no es más precisa para hacer los cálculos. Así que la mecánica copernicana, por decirlo así, no se utilizaba en la astronomía hasta muy posteriormente, cuando se empezaron a hacer ajustes y se empezaron a hacer nuevas modelaciones. El verdadero momento en donde la obra copernicana ya empieza a tener mayor influencia en la astronomía es cuando llega Kepler. Cuando llega Kepler y propone ya las elipses y explica de una manera más racional y más física el movimiento de los planetas. En ese momento se dan cuenta, efectivamente el modelo heliocéntrico es el modelo que hay que utilizar para explicar el sistema solar, pero es hasta Kepler realmente donde ya las observaciones astronómicas son más precisas. Antes de Kepler hay otro astrónomo que es Tycho Brahe. Tycho Brahe, que tenía instrumentos más precisos para hacer observaciones astronómicas, y Tycho Brahe mejoró todas las tablas astronómicas simplemente viendo cómo ocurrían las cosas sin telescopio. El telescopio llega hasta después con Galileo, cuando Galileo lo empieza a utilizar para las observaciones astronómicas, pero Tycho Brahe, a puro ojo y con sus instrumentos, con sus astrolabios y todo lo que utilizaba, puede sintetizar todas esas observaciones astronómicas y generar nuevas tablas, especialmente la tabla del movimiento de Marte. Marte es muy importante porque si ustedes ven la excentricidad de la Tierra alrededor del Sol o la excentricidad de la Luna alrededor de la Tierra, la excentricidad es casi la excentricidad que corresponde a un movimiento circular. La Tierra casi se mueve circularmente alrededor del Sol y la Luna se mueve casi circularmente alrededor de la Tierra. El primer planeta en el sistema solar que ya tiene una excentricidad significativa es Marte, y por eso las tablas astronómicas de Marte son tan importantes, porque
porque si uno quiere postular una teoría basada en epiciclos o lo que sea, Marte es fundamental porque hay que explicar el movimiento de Marte. Entonces, Tycho Brahe elabora esas tablas. Kepler era un copernicano convencido. Kepler pensaba que la teoría de Copérnico era la teoría adecuada para explicar el sistema solar y Kepler estaba tratando de mejorar la teoría copernicana con el sistema heliocéntrico para adecuarlo a las observaciones. Y en eso se muere Tycho Brahe, que bueno, eso también está muy discutido si lo envenenaron o no, pero Kepler era su asistente y Kepler hereda las tablas de Tycho Brahe, fundamentalmente las tablas del movimiento de Marte, y a lo largo de varios años empieza a trabajar sobre esas tablas y postula las primeras dos leyes de Kepler, ¿no? Y ahí del movimiento elíptico alrededor del Sol, de la órbita de los planetas, y cuando postula ese movimiento elíptico, Kepler también era reacio a postular un movimiento elíptico, también andaba buscando una solución con círculos hasta que se dio cuenta de que no había manera, que no funcionaba, y tampoco no le gustaba el ecuante, como no le gustaba Copérnico de Ptolomeo, pero menos le gustaba que las órbitas de los planetas no fueran concéntricas, como proponía Copérnico. Entonces Kepler buscó otra solución y de una manera que él mismo describe en su Astronomía Nova, llegó a las órbitas elípticas de los planetas. Bueno, el asunto es que Copérnico se convierte en realmente relevante hasta que Kepler postula las órbitas elípticas. Y en ese momento Copérnico se convierte en el autor que todo el mundo leyó. El libro de Copérnico era el libro que solo especialistas, contados especialistas en el mundo podían leer y entender. Y es hasta que Kepler pone a la teoría de cabeza, por decirlo, de la planta firmemente, la teoría heliocéntrica la planta firmemente, que Copérnico se convierte en el autor fundamental del Renacimiento, se convierte en el paradigma de la revolución científica, y todos ustedes habrán oído que se habla de una revolución copernicana, cuando alguien llega y transforma completamente a la ciencia de alguna manera, entonces se habla de una revolución copernicana. Por ejemplo, Einstein, la teoría de la relatividad, la general de la relatividad, es una revolución copernicana porque consiste en transformar la teoría de la gravitación en una teoría geométrica que explica el movimiento de los planetas por la transformación de la geometría que produce la masa de los planetas. Entonces Kepler es el que une, el que ata los cabos que estaban todavía sueltos en la teoría copernicana, el que logra fundamentar el sistema de Copérnico, pero ya con las órbitas elípticas, elimina los epiciclos, elimina los ecuantes, elimina la excentricidad o el hecho de que las órbitas no son concéntricas. En el caso de Kepler, ahora las órbitas tienen el mismo foco que es el Sol, o el Sol está en el foco de las órbitas de los planetas, y entonces ya tenemos una teoría astronómica cuyo siguiente paso va a ser Newton. Newton va a suplementar la teoría de Kepler con una teoría física que va a explicar por qué los planetas se mueven de esa forma. Y Newton, en Principia Matemática, demuestra, curiosamente también con regla y compás, a pesar de que Newton desarrolló el cálculo diferencial integral, sus demostraciones en Principia Matemática son de regla y compás. Newton demuestra que las órbitas elípticas implican una teoría física de atracción gravitacional inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y ahí queda completa la física clásica, queda completo también Copérnico, y todo eso dura algo así como 2 siglos, desde la obra de Copérnico hasta la fundamentación o las leyes de Kepler más la fundamentación física de Newton. Todavía 2 siglos para tener una astronomía completa. Copérnico, como les decía, empezó a escribir en 1514, la obra se publicó en 1543. No se sabe si Copérnico pudo ver la obra impresa porque murió poco después de que la obra ya había sido impresa. No se imprimió en Polonia porque había problemas con la iglesia, así que hubo que mandarla a imprimir
a Alemania, a Nuremberg, ahí se imprimió y una semana después o 2 semanas después de la impresión murió Copérnico en Polonia y no se sabe, como he dicho, que si llegó a ver la obra terminada o no. Pero bueno, es una obra fundamental para la historia de la ciencia, es una obra fundamental para explicar transformaciones científicas, es la obra que dio origen a esa frase alada que hoy utilizamos de la revolución copernicana y es la obra que vamos a ver en un momento. Así que muchas gracias por haberme invitado y espero que podamos ver una obra